perdonado estar aquí a tu lado y no pude merecerlo, pues conoces mi pasado. Todo ha sido por tu amor, lo que hiciste en la cruz. Ahora vivo para ti. Contigo ahora estoy crucificado. Ahora tú vives en mí, cada paso es a tu lado. Vivo por la fe de aquel que a sí mismo se entregó, por su gracia me salvó. Yo solo quiero descansar y disfrutar de tu presencia. Tuyo es mi corazón. No es por lo que yo haga, es por lo que tú ahora haces en mí. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, ya tú me amas más. Me aferro solo a tu misericordia, ya no más en mis esfuerzos, solo a ti te doy la gloria. Permanezco en tu perdón, mi regalo es, Señor, abrazar tu salvación, tu salvación. Yo solo quiero descansar y disfrutar de tu presencia. Tuyo es mi corazón. No es por lo que yo haga, es por lo que tú ahora haces en mí. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, lejos esté de mí, gloria al destino en la cruz de nuestro Señor Jesús. Sí. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, ya tú me amas más. Sí, ya tú me amas. Buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros. Somos Iglesia Gran Comisión San Salvador, transmitiendo para las iglesias Gran Comisión El Salvador. Agradecerles a aquellos que rutinariamente se conectan con este canal todos los miércoles a esta misma hora, y los locales, la iglesia nuestra aquí en Salvador, Soyapango, así como también otros que se conectan de otros países. Hemos sabido que gente de Costa Rica, de Honduras, México, pues también están ahí pendientes de nuestras transmisiones. Gracias por estar con nosotros conectados ahí. Los miércoles es la continuidad de los temas que desarrollamos los domingos. Este domingo comenzamos con una serie, ¿verdad? Y la serie tiene que ver con el discipulado. Entonces, igual, el tema era multiplicar, no más que sumar. Y el tema que vamos a trabajar ahora, que es complemento de lo que vimos el domingo, es: fuimos creados para multiplicar. El domingo estuvimos desarrollando la importancia y la bendición que trae el poder multiplicar, y el sumar es bueno, a Dios le gusta también, pero es mucho más importante el poder multiplicar. Y el principio de la multiplicación es un principio divino.
Si en términos humanos la multiplicación es una operación matemática, póngase a pensar usted en términos bíblicos, es una operación divina. Ahora, vamos a mostrar que en la economía de Dios, en la economía del reino de los cielos, el significado de la multiplicación difiere del significado que le da la economía aquí en la tierra. ¿En qué consiste esa diferencia? En que Dios multiplica para bendecir a otros, en tanto que el hombre, el ser humano común y corriente, multiplica para sí mismo, para atesorar, para guardar, porque eso le da estabilidad, le da seguridad. En cambio, en los planes de Dios, Dios puede multiplicar y Dios te puede dar, pero eso es para poder bendecir a otros. Dios te da conocimiento. Conociste del plan de salvación, conociste de la verdad acerca del sacrificio de Cristo y con eso tú bendices a otro, llevas a otro a los pies de la cruz, compartes el evangelio con otro, compartes el mensaje con otro y eso es bendecir también. Pero también Dios te bendice y te bendice de una manera sobrenatural, con cosas materiales. Te bendice por medio de tu trabajo, te bendice por medio de salud, te bendice con una economía estable y eso nos sirve a nosotros también para poder compartir con otros. Ahora, el origen de la multiplicación, si lo vemos en términos genéricos, se dice que Pitágoras, un filósofo griego que vivió allá por el siglo VI antes de Cristo, fue el primer matemático de la historia. A él se le atribuye la invención de las tablas de multiplicación que aprendimos todos en básica. Si lo hubiéramos conocido, lo hubiéramos apedreado, ¿verdad? Cuando nos tocaba aprendernos las tablas de multiplicar y que en nuestros tiempos no eran como ahora, por medio de música, tarjetas y tantas cosas, videos. Y los niños se aprenden las tablas de multiplicar, usar la tecnología para eso. En nuestro tiempo no era así, ¿verdad? Nos daban raspones, nos daban, ¿verdad? Si no nos aprendíamos las tablas de multiplicar, pero ahí estamos. Entonces, por eso de alguna manera se asocia su genio matemático con los orígenes de la multiplicación. Sin embargo, Pitágoras podría haber sido muy excelso en todo lo que es el conocimiento lógico matemático y Pitágoras pues igual, ¿verdad? Se le ve en todos los procesos lógicos matemáticos de todo nivel, universitario, primaria, básica, pero el hecho que antes de Pitágoras Dios ya era Dios. Y al remontarnos a la semana de la creación, lo encontramos a Dios dando origen al principio bíblico de la multiplicación. O sea, no fue Pitágoras, fue Dios. Fue Dios el que instauró la multiplicación para bendecir. Y en efecto, en la semana de la creación, Dios ordenó que todo fuera multiplicado, no sumado, sino que multiplicado. La orden se cumplió. Y se cumplió la orden de multiplicar y efectivamente todo fue multiplicado. Ha sido curioso preguntarse por qué Dios ordenó que todo fuera multiplicado. O sea, ¿se ha podido preguntar usted eso? ¿Será que lo que hizo para beneficio de sí mismo, como tendemos a hacer los seres humanos? ¿Por qué Dios lo hizo así? No, Dios multiplicó para bendición de todos los seres que poblarían la tierra. Es decir, Dios no estaba pensando en su deidad, o sea, el salir beneficiado, sino que estaba pensando en todo lo que había creado, toda la creación saliera beneficiada cuando todo lo que él había creado se multiplicara. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Génesis y vemos el capítulo 1, nosotros encontramos que al tercer día, la creación, Dios hizo la vegetación. Y esto incluye hierbas, plantas, árboles de toda especie, la cual debía de producir semilla para multiplicarse. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, dijo Dios, que produzcan hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Génesis 1:11. Dios estaba pensando en que todo esto que se multiplicaría, las plantas se multiplican por medio de la semilla y la planta no da una semilla, la planta da miles, cientos de semillas. Todas estas semillas reproduciéndose al mismo tiempo. Ahora, él estaba pensando en el beneficio de la multiplicación de la vegetación para la humanidad, para los seres humanos, para los seres vivientes, animales, personas. Desde toda esa creación vegetal, aún desde la humilde hierba, debían producir semilla para multiplicarse con un claro propósito que animales y seres humanos
tuvieran siempre alimento. Dios dijo, yo lo doy de la tierra a todas las plantas que produzcan semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y todas las aves del cielo y todos los seres vivientes. Capítulo 1, versículo 29-30. En realidad, todos sin excepción debían multiplicarse. Cuando en el quinto día Dios hizo las aves y los peces, dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Al día siguiente, sexto día, Dios hizo los animales terrestres según su especie, porque debía multiplicarse también. Ya había creado todo lo que iba a servir como insumo. Entonces hoy venían los animales, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Génesis 1:24. Así que por donde se mire, todo el relato de la creación está saturado de un principio, o sea, está lleno de un principio que es el origen divino de todo, y es la multiplicación. Y por lógica también, la abundancia que resulta por el efecto multiplicador del Dios creador. Es para beneficiar de una u otra manera a todas las criaturas. Entonces, nosotros podríamos entender la relación del hombre con la multiplicación. El hombre no podía quedar fuera del efecto multiplicativo de la bendición del Creador. Por eso, después de crearlo, el relato bíblico nos dice que Dios los bendijo con estas palabras, Génesis 1:28. Sean fructíferos y multiplíquense. Entiéndase bien lo que acabamos de leer. Sean fructíferos y multiplíquense. El texto dice que Dios bendijo al hombre con dos palabras, fructificar y multiplicar. Esas son las dos palabras con que Dios bendijo a lo que había creado al hombre. Por lo tanto, la capacidad de fructificar, de multiplicar, le ha sido dada al hombre como una bendición de su creador. Es crítico y vital que este punto quede bastante claro en la mente de todos nosotros. Dios nos creó con la capacidad de fructificar y multiplicar. Por otro lado, debemos aclarar que esta bendición multiplicativa no solo implicaba que el hombre y la mujer podían engendrar hijos, sino que también incluía que fueran fructíferos en la administración de los vastos recursos que Dios había creado y que los había puesto bajo los pies del hombre, porque el hombre iba a ser el administrador de eso. La palabra de Dios dice que Él sometió al dominio del hombre todo lo creado, poniéndolo en el jardín del Edén para que lo que cultivara y para que lo cuidara. Entonces, por eso es que Dios le dio la capacidad al hombre de fructificar y multiplicar. Pues para que el hombre pudiera cultivar y cuidar aquellos vastos recursos, debía tener esa capacidad administrativa. Por ejemplo, piensa en la enorme capacidad, o más bien en la enorme capacidad que tenía Adán y Eva, que debían tener para inventariar todos los recursos. Imagínense usted ponerle nombre a todo y saber inventariar todo eso. Como efecto del pecado, el principio de la multiplicación fue alterado en el hombre. A esto se debe que tendamos a multiplicar para nosotros mismos y no para bendición. En lugar de hacerlo para beneficiar a otros, como lo hace Dios, el ser humano se vuelve un ser egoísta y lo que Dios le multiplica y esa bendición que Dios le dio de multiplicar, cuando le dio fructificar y multiplicar, cuando eso sucede, el hombre no lo hace para su bien, lo hace para su bien y no para compartir lo otro, no es de bendición. El hombre ha tenido que reaprender los fundamentos de la multiplicación a lo largo de toda su historia. Y culturas han habido donde han sobresalido precisamente por eso. Al trasladarnos a lo que es en continente americano, vemos cómo todo esto se ha ido perdiendo poco a poco y cómo la multiplicación en sí no ha servido para el propósito que Dios lo dejó instaurado. Dios mismo es fructífero en todo cuanto Él hace. Su plan para la creación del mundo fue fructífero. Su plan para la salvación del pecador fue fructífero. Pues cada día se siguen añadiendo a la iglesia
nombres de los hombres que son salvos. Y así nosotros podemos ir viendo cómo cada uno de estos eventos sirvieron para bendición del hombre. Pero lamentablemente el hombre perdió perspectiva y se ha convertido en un ser egoísta que se ha olvidado del principio de la multiplicación y se ha quedado concentrado en agarrar eso para beneficio propio, cuando Dios lo dejó para bendecir a otros. Vemos nosotros ejemplos del método de la multiplicación. Entonces, cuando Dios ofrece a Isaac, cuando Abraham ofrece a Isaac, en este pasaje también se evidencia que Abraham tenía algo que Dios le había dado. ¿Qué fue lo que Dios le había dado? Un hijo. Y que no nació de su corazón al ofrecérselo al Señor, sino que el Señor mismo le pidió que se lo diera. Era su hijo que había nacido en su vejez, de la mujer que amaba, su único hijo. Y no fue que salió de él, yo te lo ofrezco, no, que Dios le pidió que se lo ofreciera, que se lo diera. Abraham había recibido una promesa de multiplicación antes de tener a Isaac. Y aunque no sabemos si Abraham en ese momento se acordó de eso, ¿verdad? Cuando decidió obedecer y ofrendar a su hijo, vemos que obedeció y dio lo que tenía, lo que él tanto amaba, lo que él tanto había deseado y había sido ese hijo de la bendición. Pero a la vez de eso, Dios le había dado una promesa que lo iba a multiplicar como las arenas del mar, como las estrellas. Entonces, ¿y cómo le estaba pidiendo a su hijo lo único lo que él más amaba? En los versos finales de Génesis 22, ¿verdad? Ahí vemos cómo el Señor le recordó la promesa que Abraham creyó. Y en Deuteronomio 1:10 dice, se confirma que su descendencia se había multiplicado y era como las estrellas del cielo. Un efecto de la multiplicación. Y cómo esto ayudó a bendecir a otros. En Mateo 14, 15, 21, vemos cómo el Señor Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas. Aquí también fue el Señor quien habló, decir a los discípulos que dieran lo que tenían. Aunque algunos evangelios dicen que era un niño quien tenía los panes y los peces, es posible pensar que el niño se los había ofrendado a ellos, pues dicen, no tenemos aquí sino, y se relata, ¿verdad? En este caso, la promesa de bendición no era para los discípulos directamente, sino para la multitud hambrienta. Los discípulos dieron, los discípulos creyeron y fue multiplicado de tal modo que alcanzó para la multitud y sobró para que cada discípulo se llevara una cesta de todo lo que Dios había multiplicado. Nosotros vemos en todos estos pasajes cómo Dios se manifiesta por medio de la multiplicación. Y vemos algunos puntos, como por ejemplo, el Señor solicitó que dieran y prometió bendición. Ellos creyeron y recibieron multiplicado por miles lo que ellos habían ofrecido. El ejemplo de Abraham, el ejemplo de los panes y peces con Jesucristo. De esta misma forma está haciendo con nosotros. Nos pide que demos. Nos ha prometido bendición. Y si nosotros creemos, entonces recibiremos multiplicada esa bendición. Solo es cuestión de creer. La multiplicación que más le gusta al Señor es como la de los panes, donde la bendición no es solamente para nosotros mismos, sino que somos bendecidos para bendecir a miles. Dios te ha bendecido, Dios te ha multiplicado, pero Dios no quiere que tú tengas eso guardado, concentrado. Puedes compartirlo con otros también. El factor de la multiplicación no siempre es el mismo, sino que depende de la fe de cada uno de nosotros. Así funciona la aritmética de Dios. La semilla que tú das es lo que Dios multiplica y tu fe es por lo que Dios la multiplica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer con el fenómeno o con el efecto de la multiplicación? Yo considero que hay algunas cosas que nosotros deberíamos de pensar. En primer lugar, tanto nosotros los líderes como cualquier otro hermano debería de empezar y enfocarse con un fin en mente. Es decir, ponerse la meta valiosa que cuando usted trabaja o cuando uno de nosotros trabaja con una visión bien clara, que es lo que yo quiero de Dios,
y persigue lo que es esa visión, persigue ese propósito, persigue ese objetivo, usted va a invertir su tiempo en cada una de esas cosas y cuando Dios lo bendice a usted, usted va a poder enfocarse en bendecir a otros. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un propósito en mente. Y ahí es donde nosotros podemos decir que los líderes empiezan y se enfocan con el fin en mente. Y eso puede hacerlo usted. Cuando usted se enfoca con un fin en mente de bendecir a otros, Dios puede bendecirlo y el efecto multiplicador se da para que nosotros podamos compartir con otros. Ahora, nuestra mayor aspiración debería de ser vernos como siervos. En cierta ocasión yo le hice ver a mis compañeros de trabajo que nosotros deberíamos de vernos como siervos. Somos empleados públicos y nos debemos a la comunidad. Veámonos como siervos, como servidores de ellos. Óigame, hubo gente que se molestó, me dijo que se sentían ofendidos porque ellos no eran sirvientes de nadie. No, es que no estoy diciendo sirvientes. Estoy diciendo yo que nos veamos como siervos. Un siervo tiene un enfoque, un siervo tiene un principio en mente. Un siervo sabe que le está sirviendo a esta persona, pero él sabe que le está sirviendo a nuestro Señor. Entonces, es una mentalidad totalmente diferente. Entonces, cuando usted ve esa actitud y las personas no le entienden, nosotros como hijos de Dios deberíamos de entender y deberíamos de vernos o buscar más bien ser siervos. Cuando nosotros buscamos ser siervos y se da el efecto multiplicador en nuestra vida, entonces nosotros podemos compartir con otros y no nos cuesta compartir la bendición. Uno de los paradigmas más significativos que un líder debe adoptar es el concepto de la servidumbre. Es que no, tenemos que vernos, somos pastores, somos líderes y debemos de vernos como siervos. Yo les sirvo a los hermanos, yo estoy para servirle a los hermanos. Y no cuesta el poder agarrar un trapeador, una escoba, limpiar, sacudir. ¿Y qué es lo que detiene? Veámonos como un siervo. Y no solamente por ser obediente al Señor, sino ¿sabe por qué? Para ser eficaz en la multiplicación. Los líderes necesitan ver que sus discípulos les han sido confiados y ellos confían en usted porque saben que usted les va a servir. Debemos ayudarles a vivir vida fructífera y a la vez servirlos con este fin, sin buscar egoístamente la expansión de nuestro propio ministerio. Esto es estar al tanto de la salud espiritual como la de sus necesidades físicas. Cuando nosotros ganamos a las personas y nos conformamos porque ya ellas son salvas, pero no les damos las herramientas para su crecimiento espiritual. Si nosotros no hacemos eso, no hacemos el discipulado con estas personas, entonces estamos sumando. Pero cuando nosotros trabajamos con esta persona que hemos ganado para Cristo y le enseñamos todas las herramientas que tiene que ocupar para el crecimiento de su vida espiritual, entonces estamos multiplicando. Y ese efecto multiplicador se va a hacer que esta persona gana otro para Cristo, le enseña también las herramientas y ese efecto se va multiplicando y el crecimiento se va dando. Tenemos que aspirar a vivir una vida multiplicadora. Dice Efesios 4, 11, 16. Si nos vemos cada uno en esta función, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo creo que hay varios puntos que nosotros podemos recalcar en esto. El primero es formación.
tenemos que aprender a equipar a los santos para que se dé el efecto multiplicador. Y lo dice en el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos que enseñarles las herramientas para que su crecimiento se dé y puedan bendecir a otros. Doctrina, unidad de fe, conocimiento del Hijo de Dios, en el versículo 13. Carácter, cuando habla de que una persona madura y que sea una persona en la plenitud de Cristo. Debe tener también una habilidad de eficacia en el equipo, eficacia relacional, habilidades de comunicación, habilidades de creación de equipo, conciencia de personalidad, que sé cuántas cosas más llevan de por medio cuando se alcanza la madurez. Y por último, una contribución única, el propio fundamento de cada parte individual, ser un todo. Creo que cada uno de nosotros estamos llamados a vernos en esa condición. Es importante que entendamos, que fuimos creados para poder multiplicar. Está bien sumar, pero la multiplicación trae bendición. Es bueno sumar, pero es más fructífero multiplicar. Cuando se da el efecto multiplicador en las personas, el conocimiento, la palabra de Dios se extiende. Hagamos uso de la herramienta que Dios ha provisto a la iglesia para hacer este trabajo. La Biblia, los diversos instrumentos que tenemos como iglesia para hacer este trabajo, las lecciones, los libros de apoyo, el círculo 3, multiplica multiplicadores, el manual de dones espirituales. ¿Cuántas herramientas como iglesia nosotros tenemos que nos pueden ayudar a podernos multiplicar en otras personas? El multiplicar es extender el reino de Dios. No se pierda la bendición de compartir con otros por medio de la multiplicación. Cuando usted comparte a otros su fe, lo está bendiciendo. Con esta plática que parece insignificante, usted está sembrando la semilla de lo que será un alma que ha sido redimida. A Dios le gusta sumar, pero es mejor multiplicar. Y la multiplicación es una bendición. Y Dios bendice de tal manera que podemos compartir con otros lo que Dios nos ha provisto. Comparte el evangelio. Comparta el mensaje de salvación con aquellos que usted tiene alrededor. Venza el temor, venza el miedo y siéntese y compártale ese mensaje de salvación. Es una responsabilidad que tenemos. Fuimos preparados para eso. Tenemos las herramientas para hacer ese trabajo. No nos quedemos dormidos. Avancemos. El reino de Dios está aquí y nosotros tenemos que extender ese reino de Dios. El Señor, su venida está cerca y es eminente su venida. Hechos lo están demostrando. Mire cuántos eventos están sucediendo a nuestro alrededor. Se está cumpliendo la palabra. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para que su palabra se extienda por todo el mundo? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Es multiplicarnos en el trabajo para la obra de Dios. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por la bendición que nos da, Señor, de poder entender tus principios y poder poner en práctica, Señor, lo que tú nos enseñas por medio de tu palabra. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice cada una de las familias aquí representadas, Señor. Y gracias, Padre, por la bendición que nos da, Señor, de ser parte de tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas en nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el otro miércoles a esta misma hora en este mismo canal. Somos Iglesia Gran Comisión El Salvador. Saludos. Que tengan una feliz y bonita semana de trabajo. Es Cristo, la luz del mundo, es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi salvación.
pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed.